Qué bueno. Yo creo que Bien, empezamos. vamos a empezar. Por ahí la clase anterior ya se subió a la plataforma Tere y Eret. No, aún no se ha subido. Vamos a estar enviándolo directamente a quien nos lo solicite. Entonces, quien quiera las clases desde el día 1, por favor, se comunican conmigo. Ya les mando la liga. Ah, excelente. Sí, Muy bien. yo sí las quisiera, por favor. Ok, Erika, te las mandamos, sí. Muchas gracias. Ok, bueno, en la clase anterior estábamos viendo, bueno, empezamos a ver lo que yo les mencionaba, los 5 principales errores que cometemos al momento de emprender. La semana pasada hablábamos de la importancia de tener un objetivo. Mencionábamos también que, bueno, existen o podemos dividir en 3 fases la parte de los objetivos, que son los de largo plazo, mediano y corto, y veíamos también la importancia de ir entrelazándolos. No tienen que ser objetivos diferentes, sino que son la secuencia unos de otros. El objetivo a largo plazo es la suma del logro de los mediano y los de corto plazo. Vamos a empezar a ver también otro de los errores que cometemos cuando emprendemos es no tener un plan. Y bueno, esto es también consecuencia de poder tener un objetivo. Decíamos un objetivo, bueno, en términos generales, cualquier proyecto que nosotros querramos emprender, pues obviamente tenemos que saber hacia dónde queremos dirigirnos, tenemos que tener un destino y tenemos que tener definido en cuánto tiempo lo queremos hacer. Muchas de las veces nosotros podemos tener ya un objetivo, ya sabemos lo que queremos, pero bueno, hay una frase que dice que la diferencia entre querer lo que se tiene y hacerlo realidad es justamente un plan de acción. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un objetivo y sabemos lo que queremos, pero no tenemos un plan, sigue siendo un sueño. Mencionábamos también en la clase pasada la importancia de escribir los objetivos, de ponerlos en papel, porque eso ya sería materializarlos en una primera instancia. Hay ocasiones en las que buscamos primero hacer un plan para poder después definir un objetivo. Las cosas tienen que ser al revés, es decir, tengo que saber hacia dónde quiero llegar para poder, en base a eso, establecer un plan. Pareciera que es algo muy complejo el hacer un plan de acción, sin embargo, como les comento, si lo empezamos a ver de una forma práctica y sencilla y dejamos a un lado todo el tema teórico y todo el tema de estructuras, la verdad es que cualquiera de nosotros podría hacer un plan de acción, es algo muy sencillo. Algo que nos pueda ayudar a poder hacer efectivo un plan, pues es precisamente tener o que nuestro plan tenga estas características. En sí, ¿qué es un plan? Bueno, pues va a ser una serie de pasos que debemos dar para poder llegar a nuestro objetivo. Uno de los ejemplos que yo siempre utilizo para poder, poner un poquito más o hacer mucho más entendible este tema de tener un plan, es cuando tú vas hacia un destino, y bueno, yo creo que todo el mundo hemos usado la aplicación de Waze, cuando tú en Waze le pones un destino, o sea, un objetivo, y la aplicación te traza una ruta. Ese es el plan, donde te va a decir, ¿sabes qué? En 200 metros tienes que dar vuelta a la izquierda, en 500 metros tienes que dar vuelta a la derecha, y te va diciendo paso a paso lo que tú tienes que ir haciendo. De igual manera, nosotros tenemos que hacer de nuestro plan de acción algo muy similar. Una de las principales características que tiene que tener cualquier plan que nosotros hagamos, en primera instancia, tiene que tener objetividad, es decir, tiene que tener datos concretos. Estamos hablando de emprendimiento en seguros, es decir, de tener tu propia oficina delegada. Ese sería ya el objetivo. ¿Cómo podríamos nosotros empezar a armar el plan? Bueno, de una forma objetiva habría que poner primeramente cuál sería el volumen de ya sea que lo midamos por prima neta pagada o comisiones cobradas. Es decir,
de qué tamaño quiero que sea mi oficina o cuál va a ser mi primer objetivo a alcanzar. Cuando yo inicié la oficina o cuando inicié el proyecto RM2, recuerdo que el primer año mi objetivo era lograr colocar $1,000,000 durante un año de todas las compañías. Para eso, bueno, lo fui dividiendo cuánto tenía que colocar cada mes para poder lograr ese objetivo. Una vez que ya tenía un objetivo mensual, bueno, lo que sigue es qué tienes que hacer para poder colocar esas primas netas. Entonces, partimos bajo ese dato de tener datos concretos que podamos realmente medir, porque muchas de las veces nosotros expresamos, cuando hablamos de hacer un plan, normalmente lo hacemos en base a deseos o en base a cosas que quizás quisiéramos que se concretaran, pero no lo especificamos. Por ejemplo, de pronto yo pregunto a alguien, oye, ¿cuánto vas a vender este mes? No, pues yo espero que mucho. Bueno, mucho no es un dato concreto o no es un dato objetivo. Por lo tanto, tenemos que plasmar datos y cosas que realmente podamos nosotros medir y sobre todo que podamos, ser objetivos en base a lo que efectivamente queremos lograr. Otra de las características que tiene que tener un plan, pues tiene que tener mucha flexibilidad. En el ejemplo que les pongo yo del Waze, cuando tú sales de tu punto de partida hacia el destino sería el objetivo, te traza una ruta. Pero cuando tú te sales de esa ruta, uno de los errores que nosotros cometemos es muchas de las veces caer en la frustración porque las cosas ya no salieron de acuerdo a lo que nosotros teníamos planeado. Un plan debe de tener una característica fundamental que debe de ser muy flexible, se debe poder ajustar cuantas veces sea necesario, sin perder de vista el objetivo real. Es decir, el plan puede cambiar, pero el objetivo nunca. En el caso que les menciono del ejercicio del Waze, si tú te sales de la ruta trazada, el sistema en automático te hace una nueva ruta o te traza un nuevo plan de cómo vas a lograr llegar a ese objetivo. En ningún momento abandona el objetivo, en ningún momento lo da como algo, como una derrota, ni mucho menos. Algo que muchas veces nosotros desafortunadamente sí caemos en ese error o sí cometemos ese error. De pronto ya tenemos un plan de acción y cuando las cosas no salen como nosotros lo habíamos previsto, en automático caemos en esa sensación de frustración porque las cosas no resultan como nosotros estábamos esperando que ocurrieran. Lo importante es que lo que nunca debe de cambiar es el objetivo final. El plan, la ruta, el paso a paso, ese sí lo podemos ir modificando. No debemos caer en el error de que si el día de hoy las cosas no salieron de acuerdo a lo planeado, solamente es uno de esos pasos y quizás muchas de las veces esos errores o esas cosas que no ocurren como nosotros pensábamos, incluso puede ser una muestra de que quizás nuestro plan no era del todo el ideal y que quizás también podría haber habido o puede haber rutas alternativas mucho más fáciles de lograr el objetivo. En este mismo ejemplo del Waze, nos ha pasado que hay una ruta inicial y posteriormente el sistema te dice, oye, hay una ruta alternativa donde te puedes ahorrar 4, 5 o 10 minutos. Te cambia la ruta, ¿por qué? Porque te das cuenta de que el plan inicial se pudo haber mejorado en cualquier momento. En el ejemplo que les comento yo también de el objetivo inicial de vender $1,000,000 el primer año, afortunadamente tuve el gusto de poder haberlo logrado en un tiempo mucho menor al que yo lo había previsto. Recuerdo que lo logré o lo logramos más o menos por ahí del mes 7, 8, y las cosas resultaron mucho más efectivas de lo que en un principio se había planeado.
Esto también, bueno, nos lleva a otro de los puntos principales, que una vez que logras el objetivo, siempre tienes que tener uno nuevo y siempre te tienes que ir reinventando. En el tema de los planes, lo importante es que nosotros tengamos siempre definido, en primera instancia, que tiene que ser algo objetivo, medirlo en base a hechos concretos y sobre todo el tema de la flexibilidad. Es decir, no nos debemos de frustrar ni nos debemos de desesperar si el plan no sale al 100% de acuerdo a lo planeado. Es más, muchas de las veces nosotros mismos debemos dar por sentado que no precisamente vamos a cumplir al 100% el plan, sino que siempre debe de haber esas desviaciones. A veces nos van a hacer perder tiempo, a veces lo vamos a ganar, pero lo importante es no perder de vista lo que realmente importa, que es el objetivo final. Otra de las características que debe de tener un plan es, debe tener una secuencia. Es decir, cada cosa que realicemos tiene que tener un porqué o un para qué. Algo que también a veces cometemos nosotros un error es el tener planes que no estén interconectados, y eso es porque de pronto no tenemos un objetivo perfectamente definido. Por ejemplo, en el tema del emprendimiento para una oficina de seguros, el objetivo sería, en primera instancia, definir qué tipo de oficina tenemos, cuánto queremos ganar, cuánto queremos vender, y en base a eso, el plan que va a seguir. A veces cometemos también el error de irnos directamente a luchar contra el objetivo, ir contra el objetivo. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que tenemos que seguir o tenemos que hacer una serie de pasos que tienen que llevar una secuencia para un mejor resultado. Uno de ellos es, bueno, en primera instancia tengo que capacitarme, tengo que prepararme, tengo que estar listo para poder crecer, tengo que prospectar, tengo que conocer mejor el producto, y todas estas cosas tienen que ser objetivos que de una u otra manera se van conjuntando uno con otro, para que una vez que logre uno pueda en automático perseguir el otro o me ayude a mejorarlo. Recuerden que lo que comentamos ahorita, bueno, un plan en realidad lo único que es una serie de pasos, es qué debo hacer primero para poder seguir y qué va a seguir posteriormente, ¿no? En este ejemplo, nuevamente del Waze, el sistema siempre te dice, bueno, da vuelta a la derecha y en 300 metros gira a la izquierda. ¿Por qué? Porque esa es la ruta por el cual nosotros nos vamos a ir guiando. En este caso, bueno, todos esos pasos que nosotros vayamos haciendo tienen que tener siempre una consecución del objetivo como tal. Algo importante también en un plan es que siempre tiene que tener una fecha de inicio y una fecha en qué tiempo esperamos lograr el resultado. Siguiendo con este ejemplo del Waze, el mismo sistema te dice del punto de salida al punto final o al objetivo son 15 kilómetros y el tiempo estimado son 30 minutos, 45 minutos, lo que el sistema determine. Tenemos que tener nosotros algo similar en nuestros planes. Tenemos que saber a partir de qué día vamos a empezar a ejecutar nuestro plan y en cuánto tiempo esperamos lograrlo. He visto o he platicado de pronto con algunos compañeros o con algunos asesores en donde de pronto les pregunto, oye, ¿cuánto esperas vender este mes? Como les comentaba, muchas de las veces no es una respuesta objetiva y todo el mundo o la mayoría decimos, no, pues yo espero vender mucho o yo espero vender, no sé, más que el mes pasado. Ok, ¿cuánto vendiste el mes pasado? No, pues no sé exactamente, pero quiero vender más. Ok, ¿y en cuánto tiempo lo esperas lograr? No, pues antes de que se acabe el mes. Ok, o sea, tenemos que empezar a ser mucho más puntuales y precisos en las cosas que queremos y tenemos que empezar a tener esa medición en tiempo, porque en caso contrario ocurre también otro efecto que de pronto ya sabemos qué queremos hacer y de pronto empezamos a llevar a cabo algunas otras actividades que no necesariamente suman
al logro del objetivo y vamos posponiendo las cosas importantes. De pronto, por ejemplo, a lo mejor, si yo quiero empezar a vender más, bueno, lo primero que tengo que hacer es prospectar. Ok, ¿cuándo pienso empezar a prospectar? No, pues ya después lo hago. No tengo no tengo establecido una fecha, no tengo establecido un tiempo específico de cuándo voy a iniciar con ese plan o cuándo voy a empezar a ejecutarlo. Y de igual manera tampoco tengo especificado en cuánto tiempo lo voy a lograr. Entonces, estas 4 características debes de tener en cuenta al momento de que estés haciendo tu plan. Quizás aquí podríamos agregar una que un plan difícilmente lo vamos a tener al 100% en un inicio. Normalmente tú lo vas a ir complementando. Bueno, que tal vez aquí podríamos incluir en el tema de la flexibilidad. De pronto también cometemos el error de hasta que no tenemos toda una serie de pasos definidos, no nos ponemos a ejecutarlo. La verdad es que si tú tienes considerado que tu plan debe ser muy flexible, te vas a dar cuenta de que te debe de permitir hacer ajustes en el camino cuantas veces sea necesario y complementarlas. Muchas de las veces cuando iniciamos un proyecto, no necesariamente tenemos que tener definido al 100% este plan. Si nosotros damos por hecho de que tiene que tener una flexibilidad de poderse ir adaptando, podemos iniciar con una idea general y ya posteriormente la vamos manejando de una manera mucho más específica. Oye, tú le dices una tú le dices mala a Luisa, yo le planeación digo lo de los es algo que de una forma muy sencilla nos va a acercar a tener un fracaso. En el caso de seguros o en el caso de una oficina de seguros, en general, el negocio de seguros, y creo que la mayoría de los negocios, normalmente te va a empezar a dar frutos de una forma importante a partir del 3er año. Es importante que tengamos una planeación, sobre todo una planeación financiera y una planeación en muchos de los sentidos para poder dar una continuidad a nuestro proyecto. Hay una escasez de agentes en el mercado y esto es precisamente porque el ser agente de seguros o el tener una oficina de seguros es tener tu propio negocio. Este es un negocio de emprendimiento. Terminas construyendo algo que es un patrimonio para ti. En este caso, con la estructura que tenemos nosotros, aunque pudiéramos decir que los clientes salen con clave de RM2, en realidad los clientes son tuyos. En realidad, el negocio es tuyo en todo momento y lo único que ocurre es que junto con nosotros sumamos esfuerzos para hacer un proyecto mucho más sólido y poder trabajar de una forma conjunta. Hay mucha gente que decide iniciar por su cuenta y es un camino un poquito más complicado porque de pronto no tienes todo este acompañamiento, no tienes todo esta guía que de pronto las personas que ya hemos pasado por estas situaciones de pronto puedan compartirte algunos tips o algunos consejos. He visto a lo largo de estos 12 años, bueno, mucha gente que decide emprender o que decide iniciar en el negocio de seguros y son pocos los que lo logran. Hay una estadística que de cada 10 agentes, solamente uno logra consolidarse y la mayoría de ellos durante los primeros 24 meses pues desafortunadamente declinan debido a que no hacen una planeación económica, es decir, no dan por sentado que durante estos primeros 24 meses es la parte difícil del negocio y donde más debes de invertir. Ayer hablaba con una persona de Morelia y platicaba con ella precisamente respecto a este tema. Ella comentaba que la parte que tiene planeada es, ahorita trabaja en una agencia, pero de una forma alterna va a ir construyendo una oficina de seguros. Y yo le comentaba que justamente esa es la fórmula ideal. ¿Por qué? Porque
en este momento una oficina, si tú te sales de agencia e inicias tu proyecto, te va a costar mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los primeros años no tienes tanta cartera como para poder soportar tus gastos. En un inicio, cuando yo empecé también con el proyecto, lo hice tal cual. También estaba en una agencia, empecé yo a generar una cartera independiente. Y cuando los ingresos de tu cartera son superiores a los que tienes en la agencia, es momento de hacer el cambio y hacer la migración. De esa manera no tienes que pagar el precio de tener que estar, digamos, teniendo sobre todo problemas financieros durante los primeros 2 años, que es cuando más se complica la operación. ¿Por qué? Porque es cuando empiezas a construir esa cartera. A partir del 3er año, por lo menos ya tienes ingresos fijos con las renovaciones que ya estás teniendo. A partir del 3er año ya tienes garantizados por lo menos tus ingresos básicos o tus ingresos mínimos. Obviamente, en la medida en la que tú vayas trabajando, que vayas logrando tus objetivos, pues este tiempo puede ser o mayor o menor, pero es un estimado, es un promedio. Vale la pena que uno de los primeros planes que nosotros hagamos sea justamente nuestra planeación financiera, es decir, cuántos son mis gastos y cuánto necesito vender para poder vivir de esto y para poderlo mantener a flote. Algo que me pasó a mí también en un inicio fue que no hice una planeación adecuada. Yo consideraba como gastos únicamente pues los que tenía en casa, despensa, renta, agua, teléfono, pero de pronto tienes que considerar también que sobre todo, por ejemplo, en la parte de prospección, pues tienes que gastar en gasolina, tienes que gastar en traslados, tienes que gastar a veces en alimentos, tienes que gastar en papelería, tienes que considerar muchos gastos adicionales que de pronto no consideramos. Y cuando tú tienes, cuando empiezas a tener este plan que puede partir de la parte financiera, es decir, de cuánto van a ser mis necesidades o de cuántos son mis gastos, es que en base a eso tienes que establecer un mínimo de ingresos o un mínimo de prima neta que tengas que colocar. Normalmente lo hacemos al revés, en donde pues ponemos un objetivo que queremos alcanzar de ventas, pero no hacemos esta planeación o este cruce de ventas si esos ingresos van a ser suficientes para poder solventar los gastos que yo puedo tener. Me ha tocado ver también a varias personas en este inter que empiezan con el emprendimiento y posteriormente, bueno, deciden declinar de estar emprendiendo y deciden mejor regresar a un esquema de salario. ¿Por qué? Porque tal vez los ingresos que estaban obteniendo no eran suficientes para sus gastos. Bueno, eso lo único que ocurrió es que no lo planearon en un inicio, no establecieron cuál tendría que ser su objetivo de venta para poder hacer que el negocio de seguros fuera caminando de forma ideal. Otro de los errores que cometemos también, y que bueno, esto también es como una secuencia de la parte de tener una buena planeación, es medir el resultado. Algo que también de pronto se nos complica hacer. La primera reflexión o el primer ejercicio que yo les voy a dejar a ustedes sería si ustedes me pueden decir específicamente en el tema de seguros, ¿cuánto colocaron de prima neta el año pasado y de cuánto fue su comisión o de cuánto fueron sus ingresos? Si ustedes tienen ese dato, ya llevan como 3 o 4 pasos adelante con todo esto. La mayoría de las veces no llevamos un registro o no medimos nuestro propio resultado. Si en este momento tú me puedes contestar cuánto fue lo que vendiste el año pasado y cuánto ganaste, créeme que estás haciendo bien las cosas. En caso contrario, por ahí tenemos que partir. Lo que no medimos no lo vamos a mejorar nunca.
ese es otro de los errores que cometemos muchas de las veces, en donde sabemos cuánto tenemos de comisión por cobrar el próximo mes o la próxima semana, pero es solamente porque estamos viendo solo el día de hoy, no vamos midiendo ese crecimiento real que estamos teniendo. Por ejemplo, si el año pasado, en marzo, yo coloqué 100,000 pesos de póliza, al momento de 100,000 pesos de prima neta, al momento de yo hacer mi presupuesto de cuánto tengo que vender para el 2022 en el mes de marzo, ¿cuánto creen ustedes que deba de vender yo? ¿100,000 pesos o una cantidad mucho mayor? Alguien que me diga. ¿Nadie? No escuché bien la pregunta. Dime. A ver, Erika, ¿tú tienes ¿Vuelves? ese dato de cuánto fue lo que colocaste de prima neta el año pasado? No, ¿Sabes no lo cuánto tengo. fue lo que ganaste por comisiones de seguro el año pasado? No, no llevo el control. Exacto. Entonces, por ahí, ese sería el primer paso para poder empezar a hacer nuestro plan de acción y sobre todo también para definir nuestro objetivo. Les preguntaba, ¿para qué nos sirve esto de llevar una estadística? Precisamente para poder hacer nuestra propia proyección. Si nosotros en marzo del año pasado vendimos 100,000 pesos, para este año tenemos que vender más de 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya empieza a jugar el tema de la renovación. Para este año tendríamos que vender por lo menos 200,000 pesos. Es decir, los 100,000 pesos que vendí el año pasado más 100,000 pesos de prima nueva. Y aquí es donde vamos llevando ese control y esa forma de poder medir nuestro resultado. Muchas de las veces cometemos justamente ese error. Obviamente yo también lo hice durante mucho tiempo y lo único que ocurre es que no sabes efectivamente si estás mejorando o si estás estancado en tu resultado. Aquí también en la parte de medir nuestro resultado aplica mucho la regla 80-20. No sé si ya la mayoría de ustedes lo ha escuchado, pero bueno, esta regla nos dice que el 20% de nuestras actividades nos aporta el 80% de nuestros resultados. Si nosotros no medimos o no llevamos esa planeación o esa medición de nuestros resultados, no podemos identificar cuál es ese 20% de actividades y empezar a priorizarlas. Justamente en la parte de emprendimiento, algo que se vuelve prioritario es establecer o descubrir cuál es ese 20% de nuestras actividades que nos generan mayor resultado para poder empezar a hacerlas de una forma mucho más efectivas y por lo tanto que nuestro resultado crezca. Si no sabemos cuáles son ese 20% de nuestras actividades, pues muchas de las veces terminamos perdiendo tiempo, dinero, recursos. Recuerden que en los primeros años de emprendimiento tenemos que aprovechar nuestro tiempo al máximo y poderlo gestionar de una forma mucho más efectiva. Vale la pena que empecemos a hacernos fanáticos de nuestra libreta. Si aún no tienes una libreta para poder empezar a manejar tu emprendimiento, te invito a que tengas la tuya en la cual vayas anotando una serie de actividades, una serie de ideas que vayan a ir surgiendo para poco a poco ir armando tu plan, ir armando tu propia estrategia. A lo largo del día nosotros tenemos distintas actividades. De todas esas actividades que hacemos, solamente el 20%, como les comento, nos hacen el resultado. Y esto aplica también incluso en la parte de negocios, en la parte personal, en la parte profesional. En todos lados, esta regla es general. Cualquier cosa que tú quieras hacer, de todas las cosas que hagas, solamente el 20% te hace ese resultado. Muchas de las veces también nosotros
tenemos clientes importantes que si nosotros resumimos cuántos clientes tenemos, el 20% de esos clientes nos da el 80% de nuestro resultado. Por ahí en la semana estaba platicando con Tere y con René justamente de esto. Hicimos un listado de todos los productores que tenemos. Sumaba más o menos como 100. ¿Cuántos vendedores eran, Tere? ¿Cuántos puntos de venta? Vendedores eran 180. 180. Y de esos 180 eran 14 los que nos daban era que el 40, el 50%. El 45%. El 45%. Y 28, o sea, es decir, 14 más otros 14, 28 en total, nos daban cerca del 60% de toda la venta. Entonces, esto aplica en todos los sentidos. Uno de los retos importantes para ustedes es que hagan un listado de qué actividades llevan a cabo durante el día y empiecen a tomar nota de que esa actividad que realizas como tal, en qué te ayuda a lograr tu objetivo. Y no significa que solamente tengas que hacer las cosas que te dan resultado, pero sí debes priorizarlas. Es decir, tenemos que empezar a hacer primero las actividades que nos ayudan a lograr el resultado y posteriormente tendríamos ya oportunidad de hacer algún otro tipo que quizás no necesariamente suman. Algo que, por ejemplo, en base a esta regla también yo mencionaba por ahí aquí en la oficina, les decía, mira, la prioridad que nosotros tendríamos que dar a las actividades sería, si yo al mismo tiempo tengo una solicitud de endoso, una solicitud de cotización y una solicitud de emisión, no significa que uno de estos trámites sea más importante que otro. Un endoso, pues obviamente es para darle continuidad y darle servicio a un cliente que ya tenemos. Una cotización, pues va a ser para un cliente que quizás nos va a comprar. Y una emisión, pues es alguien que ya está haciendo la compra. Lo que nos sirve para poder definir qué tanto aporta cada una de las actividades al logro de nuestro objetivo es para poder empezar a hacer de forma prioritaria esa actividad que más nos deje. En este ejercicio, muchas de las veces nosotros decimos, bueno, yo voy a atender al primer trámite que me llegue. Si primero me llegó el endoso, después la cotización y después la póliza, primero hago el endoso. La parte de priorizar sería justamente esto que les comento. De acuerdo a lo que estamos platicando, el orden ideal sería, primero emito, después cotizo y después hago el endoso. ¿Por qué? Porque sería en ese orden las actividades que me podrían ayudar a lograr el objetivo de la venta. ¿Por qué? Porque obviamente la parte de la emisión pues es un ingreso directo al resultado. La parte de la cotización pues es una posible venta que vayamos a cerrar, sin embargo no es garantía, por lo tanto tendría que ir después de la emisión. Y la parte del endoso pues es un servicio, es una atención a un cliente que tenemos que podemos atender después de las dos primeras. No significa que debemos de dejar de prestar atención a cualquiera de ellas. Simple y sencillamente es el orden en el cual voy a empezar a hacerlas. Las tres cosas las tendría que hacer el mismo día y con la misma efectividad. Sin embargo, tengo que priorizar y tengo que ir ordenando justamente en qué orden vamos a ir haciendo cada una de esas actividades. Algo que también nos ayuda a la parte de medir resultados es precisamente para poder ir, a ver, ya se me fue, ir manejando aquí nuestro proceso de ventas. Nosotros para poder colocar una venta tenemos que hacer primero una prospección, después una presentación, después la negociación y después el cierre. A cada uno de estos tengo que dedicarle yo tiempo específico. Entonces, si yo tengo 5 clientes con los cuales ya voy a cerrar, obviamente tengo que dedicar
la primera cosa que yo tenga que hacer en el día tendría que ser llamarle a esos 5 clientes para poder cerrar esas pólizas. Posteriormente, lo que tendría que hacer yo sería, si tengo otros clientes que ya prospecté y que ya presenté y tengo 20 clientes con los cuales tengo que empezar a negociar, sería la segunda actividad que yo tendría que seguir. Así sucesivamente. La actividad a la cual yo le voy a invertir más tiempo va a ser a la prospección, sin embargo va a ser la que en el ejercicio inmediato me daría menos resultado. Por lo tanto, sería, digamos, en el orden del día, la actividad a la cual tengo que yo hacerla una vez que ya cerré los negocios que yo tenía o una vez que ya terminé de negociar lo que ya tenía. A veces lo hacemos en el sentido inverso, a lo mejor tenemos una persona que nos pidió informes de una póliza y tenemos por otro lado alguien que ya se tiene que renovar la póliza. Por lo tanto, a veces priorizamos más el darle informes o el atender alguna llamada de alguien que simplemente quiere saber alguna información adicional, y de pronto la parte de las renovaciones las hemos ido dejando. Hoy en día nosotros seguimos trabajando todavía con esto. Este tema, digo, yo lo estoy compartiendo, no significa que yo ya hago al 100% todo esto, es parte de un aprendizaje. Aquí, por ejemplo, con este tema de renovaciones, es algo en lo que nosotros seguimos trabajando porque todavía tenemos un área importante por trabajar. Es importante que asignemos tiempos para cada parte del proceso de ventas. La parte de la prospección, por ejemplo, ahora que estamos viendo la parte de ay, se me fue el nombre. De tener nuestra propia oficina de seguros. Muchos de ustedes de pronto comentan, oye, quiero empezar a buscar más clientes. No, pues se me ocurre mandar a hacer volantes, se me ocurre ir a hacer visitas a un parque industrial, o se me ocurre conseguir clientes, no sé, dar una plática, entregar souvenirs o algo. La parte de la prospección, dentro del proceso de ventas, si yo prospecto 100 clientes, de esos 100 clientes, 50 me van a pedir informes, y de esos 50 que me pidieron informes, 20 posiblemente me van a pedir ya una cotización, y de esos 20 que me cotizaron, tal vez 5 me van a comprar. Por lo tanto, la parte de la prospección la tengo que hacer yo invirtiendo la mínima cantidad tanto de tiempo como de recursos. Si yo para prospectar tengo que invertir una gran cantidad, lo único que va a ocurrir es que en realidad mi utilidad final solamente se va a ver reflejada en esos 5 clientes que yo logré cerrar. Por lo tanto, tengo que hacer mi presupuesto, mi plan sobre si yo invierto o la utilidad que yo voy a tener de colocar 5 pólizas, ¿cuánto me va a dejar de utilidad? Y si yo eso lo invierto en prospectar, en realidad lo único que estaría haciendo yo sería saliendo tabla o saliendo empate, no estaría ganando, algo que no terminará siendo un buen negocio. Entonces, la parte de la prospección la tenemos que hacer de una forma muy, muy sencilla, muy rápida. En prospección, lo único que necesitamos es que la gente sepa de nosotros, que sepa que tenemos una oferta. Hoy en día, con la parte de redes sociales, con la parte de telemarketing vía telefónica, esto se hace de una forma muy efectiva. Nosotros lo hemos hecho durante todo este tiempo y nos ha dado muy buen resultado. De igual manera, si alguno de ustedes está interesado en que podamos compartirles con ustedes o compartir con ustedes exactamente cuál es el proceso que seguimos y cómo es que nosotros estamos prospectando, pues por nosotros encantados de poder ayudarles para que su prospección sea mucho más efectiva. La parte de la presentación, de igual manera también tenemos que hacerlo de una forma práctica. Por ahí estamos manejando nosotros un proyecto para colocar seguros de gastos médicos y de accidentes con todo lo que es el gremio de motos.
Y aquí, por ejemplo, la presentación, lo que hicimos fue un video explicando el producto como tal, y cada vez que alguien nos pide informes, solamente mandamos el video, la explicación, y ya dejamos de invertir tanto tiempo en tener que explicándoselos de forma individual a cada persona. La parte de prospección para el nuevo negocio, ya sea con agencias o con asesores, hemos hecho algo similar, en donde hacemos una presentación que esté perfectamente entendible, y cada vez que alguien quiera información, le hacemos llegar esta presentación como tal. Muchas de las veces cometemos el error de cada vez que alguien nos pide, no sé, una cotización, una propuesta de seguros, de pronto a cada persona le estamos explicando todo el seguro, todo el proceso. Habría que ir midiendo, y para eso sirve medir el resultado, qué tan efectivo puede llegar a ser. Y muchas de las veces ahora con el tema tecnológico, podemos armar nuestra propia presentación y podemos armar alguna presentación, algún video, a través del cual todo pueda llegar a ser mucho más sencillo. Tenemos que optimizar tiempos, tenemos que optimizar recursos, y de esta manera el resultado, obviamente la inversión que nosotros hacemos va a ser mucho menor, y el alcance que podemos llegar a tener es mucho más importante. La parte de la negociación, de igual manera, tenemos que ir midiendo nosotros. Hace poco preguntaba yo también aquí en la oficina, ¿cuántas cotizaciones estamos haciendo? No, pues estamos entregando 80 cotizaciones. Ok. De esas 80 cotizaciones, ¿cuántas pólizas estamos emitiendo? No, pues estamos emitiendo 10. Ok. Si yo ya sé que estoy cotizando 80 y emitiendo 10, lo ideal es empezar a trabajar en qué es lo que me falta hacer para poder cerrar las otras. Muchas de las veces en este tema de emprendimiento, no necesariamente significa que para crecer tengas que buscar más clientes. Y aquí también, por ejemplo, en el caso de cada uno de ustedes, si el año pasado vendiste 20, 10 pólizas de autos, de pronto, para poder crecer o para poder vender más, el primer pensamiento que nos cruza es buscar más clientes para vender pólizas de autos. Sin embargo, por eso les decía, este es un negocio y es un activo que tú estás generando para ti mismo, porque de esos mismos 10 clientes, tú podrías venderles un producto adicional, es decir, ya sea gastos médicos, ya sea vida, ya sea negocio de casa, ya sea póliza de casa, póliza de negocio. No necesariamente tienes que hacer todo el proceso de buscar más clientes para poder cerrar. A veces sobre esos mismos clientes que ya tenemos podemos crecer, y para eso nos sirve llevar la medición de las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una base de clientes y en lugar de explotar, en lugar de hacer ese cruce de cartera, empiezo a prospectar algo que me va a generar un resultado en el mediano plazo normalmente, o a veces hasta más, resulta mucho más efectivo y es mucho más rápido el que podamos tener ese crecimiento cuando trabajamos en nuestra propia cartera. Regresando al tema del proceso de ventas, la parte del cierre también, por ahí en la clase que tenemos los lunes de autos, no, en la de gastos médicos, perdón, platicábamos también de la diferencia entre vender una póliza de auto y una de gastos médicos y vida. Les comentaba que en la de gastos médicos y vida tenemos que ser muy agresivos, algo que normalmente en autos no hacemos. Normalmente en autos nos limitamos a entregar la cotización y después que sea el cliente el que nos confirme si efectivamente va a querer la póliza o no. Hoy en día, bueno, ya después de haber tenido la experiencia en gastos médicos y en vida, empiezas a desarrollar esa habilidad de poder cerrar de una forma más rápida la póliza de auto. Hoy en día, por ejemplo, si me piden a mí una cotización y sobre todo en el tema de mejora de costos, la parte de promover nosotros el cierre y ser más agresivo es, si un cliente te está pidiendo que le mejores el costo, muchas de las veces lo que hacemos es efectivamente pedir una cotización con el costo que el cliente nos solicita.
La parte donde tú tienes que ser más agresivo y donde tienes que optimizar más el tiempo es, si ya te está pidiendo un precio, ya vete directo a la póliza. Ya ahí el punto sería ver de qué manera podemos lograrlo. En el caso nuestro, recuerden que tenemos 2 canales de venta, el de UDIs y el de agentes. En el de agentes es en el que sí podemos ser competitivos. Sin embargo, también consideremos que tenemos 2 esquemas de compensación totalmente diferentes. Puede ser que a lo mejor efectivamente me interese retener ese cliente y quedarme con la venta, aunque la utilidad que yo tenga sea menor. Sin embargo, si al final de cuentas ganar 3 pesos o no ganar nada, pues siempre va a ser mejor negocio ganar esos 3 pesos. Entonces, siempre vamos a tener una forma de poder quedarnos con el negocio, aunque a veces las condiciones de compensación no necesariamente tengan que ser las mismas, pero esto también sería un tema que a lo mejor más adelante tendríamos que ir analizando. El punto aquí sería que la medición del resultado nos va a servir para efectivamente saber qué tan efectivos estamos siendo en las cosas que hacemos en nuestro día a día. Ok. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, una pregunta. No, ninguna. No, todo bien. Perfecto. Yo, Muy Rodrigo, bien. ¿Perdón? yo. A ver, dime. Oye, respecto a lo que comentaste de los videos que se están realizando, ¿eso nos los podrían compartir para nosotros compartirlos con los clientes? Los videos de presentación. Sí. Sí, bueno, al que yo me refería es uno que hicimos por lo del proyecto de venta de seguros ¿cómo se llama? De gastos médicos y accidentes personales para el tema de motos. Pero vamos a empezar a hacer también una serie de videos para cada uno de los productos. De hecho, bueno, por ahí creo que si estás conectado, Jared, tenemos también considerado también hacer presentaciones de las mismas compañías de seguros en las cuales pediremos que el ejecutivo o el gerente que nos atienda haga una presentación rápida de lo que es la aseguradora, porque también muchas de las veces los clientes nos preguntan o hacen esa pregunta, oye, ¿y esta compañía quién es? ¿O esta compañía de dónde es? Vamos a empezar a hacer mucho más interactivo todo ese tema. Ah, ok, sí, me parece bien. Incluso creo yo, ¿verdad? Tengo la idea de que puede ser algo como muy corto para que también el cliente tenga oportunidad de verlo, porque a veces que de repente cuando es mucha la información no se dan el tiempo de verlo ni de leerlo. Sí, ¿ibas a comentar algo, Jared? Sí, sobre eso, sí, van a ser como contenidos súper sencillos, rapidísimos, menos de 30 segundos, por ahí también para irlos enfocando como, ¿cómo se llama? Como según el mercado meta o la propuesta más interesante que tengan cada uno de sus respectivos negocios. Sí, exacto. Vamos, esto también les serviría mucho a ustedes, sobre todo para que se den una idea de el formato. Digo, tampoco es algo tan elaborado, es algo muy, muy sencillo. Eh, eh, Creo que vale la pena que empiecen a hacer esa medición que les comento. Yo me di cuenta también, por ejemplo, cuando hacía visitas a cada uno de ustedes en las agencias, de una u otra manera terminaba hablando prácticamente del mismo tema. Entonces, fue de ahí también donde surgió toda esta idea de la escuelita, de todo esto que hemos venido haciendo. Entonces, cuando tú presentas una póliza, normalmente, ¿qué es lo que haces? Bueno, le explicas coberturas, le explicas precio, le explicas, no sé, algo que tú haces, trata de identificar cuál es ese speech que normalmente utilizas de forma recurrente o cuál es esa mención que te ayuda a ti a cerrar el negocio y esa es la que puedes resumir, esa es la que puedes empezar a sistematizar o hacer de una forma mucho más efectiva y el alcance que vas a tener va a ser mucho más contundente.
Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ya nada más los links se los voy a estar pasando. Lo importante es que, bueno, entren a la clase y puedan estar dando seguimiento a estas. Entonces, ya los voy anotando para irles pasando las clases 1, 2 y, bueno, la 3 para que la vayan también repasando. Perfecto. Muy bien, bueno, pues si ya no hay otra pregunta, entonces nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Disfruten el puente. Cuídense, bye.